La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo hoy que la capital del país registró una importante disminución en el número de pacientes hospitalizados por COVID-19 y esto que fue de alrededor de 70 camas desocupadas en los 57 hospitales públicos. También detalló que en los privados y en los ubicados en la zona metropolitana del Valle de México hubo una disminución de camas ocupadas de 119 entre el martes y el miércoles. También Sheinbaum dijo que en la capital del país registran un 51.9% de disponibilidad en hospitalización general y del 60% de disponibilidad en camas de intubación. Esto significa que está un poco menos del 40% la ocupación, que es un buen dato. La ciudad se ubicó en color naranja el semáforo epidemiológico desde el 26 de junio y esta semana es la sexta que se encuentra en ese color y se mantiene en alerta, dijo, por un aumento en las hospitalizaciones, como se había registrado, aquí se lo contamos apenas en días pasados. Bien, pues hemos invitado aquí a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, a la doctora Oliva López Arellano, para justo conversar y otros temas. Bienvenida a los periodistas nuevamente, secretaria. Buenas tardes, Alejandro. Saludos a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues bueno, pareciera como que se estabilizaron y empezaron a ceder un poco los porcentajes de hospitalización, doctora. Así es, Pareciera una buena noticia. es buena noticia porque si ustedes recuerdan, las 2 semanas previas habíamos tenido un estancamiento en la disminución. Habíamos tenido 6 semanas de descenso gradual, muy lento, pero sostenido. Y luego tuvimos unos días que subió, que todos nos preocupamos, y luego bajó un poco, y entonces lo que tuvimos como promedio de esas semanas fue un estancamiento, una meseta. Pero ya estos últimos días ha habido de nuevo, se recupera el ritmo de reducción, y entonces eso nos hace estar pues con bastante ánimo en términos de que las intervenciones que está haciendo el gobierno de la ciudad están teniendo un efecto, pero también la conciencia de los ciudadanos, también el uso cada vez más generalizado del cubreboca, de la careta, de los lentes protectores y, por supuesto, todas las medidas que los comercios, los servicios que están abriendo ya sus actividades, pues están tomando los lineamientos de seguridad sanitaria, están aplicando la reducción de aforos, la regulación de flujos, y todo esto tiene un efecto en conjunto positivo para reducir los contagios. Entonces estamos alertas, como siempre, estamos monitoreando de manera cotidiana, pero estamos también pues viendo estos datos de reducción de la ocupación hospitalaria y de la ocupación de camas con ventilador, que también es un dato importante, pues con buenos ojos. ¿Y cómo se está comportando el valle, doctora? Toda la zona metropolitana, porque pues sí puede estar sucediendo en la Ciudad de México, pero si no hay un comportamiento similar en el resto del valle de México, pues va a servir de poco. ¿Cómo se está comportando la zona metropolitana? Se está comportando de manera muy similar, porque además ustedes recuerden que la forma como se ha estado desarrollando todo el enfrentamiento a la pandemia ha sido con una mirada metropolitana, con el comando metropolitano que encabeza la jefa de gobierno y con una mirada también y una acción sectorial. Están participando pues las instituciones de la seguridad social, están participando todas las unidades de salud de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, también la Sedena, la CEMAR y los hospitales privados, y con una mirada y una vigilancia y monitoreo sectorial y metropolitano. Entonces, ahí te está teniendo también un comportamiento muy semejante de reducción de ocupación hospitalaria,
Y también se monitorean otros indicadores, la positividad, por ejemplo, y en la Ciudad de México estamos teniendo también datos de reducción del porcentaje de positividad. ¿Le puede explicar al auditorio justamente este dato, el de positividad? Porque pues ahí se muestra ya con pruebas, con las pruebas que se aplican en la Ciudad de México, que creo que es la ciudad que aplica más pruebas en el país. ¿Me puede explicar bien lo de la positividad, explicárselo al auditorio, doctora? Sí, la Ciudad de México, la toma de muestras es parte de sus estrategias ya en esta fase de semaforización, es parte de sus estrategias para reducir los contagios y cortar cadenas de transmisión. Entonces, se toman muestras en 117 centros de salud y también en los kioscos de salud, puesto en las colonias, barrios y pueblos de acción prioritaria. Por supuesto, en los hospitales también, ya hay programas especiales en la SEDA, en la Central de Abastos, en el ingreso al sistema de reclusorios, también ahí se toman muestras, pero las que nos dan como el panorama más cercano a la positividad es a una positividad que alienta, porque ha ido reduciéndose, es las que se toman en el nivel ambulatorio, en centros de salud y en los kioscos. Hemos hecho más de 140,000 tomas de muestras y en mayo el 57% de las muestras que tomábamos, hubo momentos en que más del 55% de las muestras que tomábamos eran positivas a COVID-19, prueba confirmatoria PCR. En este momento estamos poco abajo del 30%. Entonces, eso quiere decir que del total de muestras que tomamos y de pruebas que se realizan, sí, el menos del 30% resultan positivas a COVID-19, aun cuando hemos aumentado sustancialmente la toma de muestras, porque nada más por darle un dato, en los kioscos de la salud se han tomado más de 16,000 muestras. Entonces esto es alentador porque nos está diciendo la presencia del virus, ¿sí? Y por lo tanto está reduciéndose esa presencia del virus en el conjunto de personas a las que les estamos tomando la muestra. Doctora, ayer el Congreso de Oaxaca aprobó una iniciativa que tenía un año, que se había incluso estado platicando con la industria, nos explicaba la diputada que la presentó, una iniciativa pues con un gran impacto, porque es la primera en un Congreso local que no suspende la venta de productos con contenidos altos en grasas o con contenidos altos en azúcares. Lo que hace es que simplemente le pone limitación a los menores de edad para adquirirlo directamente. Ya si el padre decide vendérselo, si los padres deciden dárselos para que lo consuman, pues ya es responsabilidad de los padres, pero ya no pueden, en Oaxaca a partir de ayer, ya no se puede vender directamente a los menores de edad. El día de hoy, el gobernador de Tabasco anuncia una iniciativa similar y da un segundo anuncio que me pareció muy interesante, que es que sacaron de los hospitales estas maquinitas en donde están los refrescos y está toda la comida chatarra adentro de hospitales y de centros de salud. ¿Usted cómo lo ve para la Ciudad de México? Bueno, son acciones importantes que en conjunto con otras acciones pueden ir reduciendo la disponibilidad de estos productos que está muy comprobado que son dañinos para la salud y en particular que están asociados a esta patología de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, como la hipertensión y por supuesto la obesidad. Entonces son noticias alentadoras, creo que abren un camino positivo y posible para muchas entidades
y se suman a otras acciones que se ha venido tomando desde el Gobierno de México, desde la Secretaría de Salud del Gobierno de México, como el etiquetado de alerta, el etiquetado que va a entrar en vigor ahora hasta el próximo año, pero que está ya aprobado que sea el etiquetado que va a rápidamente a mostrarnos si los productos son altos en grasa, son altos en sodio, son altos en azúcar. Eso más también el cumplimiento de la regulación de la publicidad en barras infantiles para impedir la publicidad hacia los niños, pues todo va siendo un conjunto de elementos de regulación del Estado que cobra un papel protagónico en la protección de la salud. Yo lo veo muy bien, creo que es importante. Además, en este momento la pandemia nos mostró la fragilidad de nuestras poblaciones por sus comorbilidades y por esta situación que va más allá de los hábitos alimenticios. Tiene que ver con un sistema agroalimentario, tiene que ver con una disponibilidad de productos o frescos o naturales o ultraprocesados, como es el caso de esta comida chatarra y bebidas azucaradas. También tiene que ver con una información permanente a las personas y con una regulación muy intensa que debe proteger el interés superior de los niños y de las niñas. Entonces, creo que es alentador. Secretaria, ¿y no sería recomendable decirle a nuestros legisladores aquí en la capital de México que le dieran una revisadita a lo que está pasando en Oaxaca y en Tabasco? Creo que lo están revisando los legisladores en Ciudad de México. El Congreso local es muy activo y además con mucha claridad en términos del proteger a las personas y con mucho interés también de cuidar la salud de la ciudadanía. Entonces creo que muy pronto tendremos ahí algunas propuestas, algunas iniciativas. Secretaria, le agradezco muchísimo, secretaria Oliva López Arellano. Muchísimas gracias, como siempre, un gusto tenerla aquí en Los Periodistas. Con mucho gusto, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches.